Hay un interrogante que de pronto nos sacude cuando nos enfrentamos a él, y es: ¿en qué te ocupas? ¿En qué ocupas tu mente cuando tienes tiempo para pensar? Aclaro, ¿en qué ocupas tu mente cuando tienes ese tiempo que llamamos de ocio? Ese tiempo por fuera de tus obligaciones de trabajo, ese tiempo de tus obligaciones de estudiante, de esas ocupaciones habituales. Generalmente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas cuando tienes un tiempito? Entonces algunos dirán: no, yo salgo, me gusta caminar, me gusta salir a pasear, me gusta ver televisión, me gusta, y yo creo que a muy poquitos de ustedes les gusta lo que voy a decir, me gusta chatear, me gusta entrarme a las redes sociales y mirar lo que hacen otras personas. No sé, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? Pero lo que debemos tener en cuenta es que ese ocio, o lo que hacemos en ese tiempo de ocio, puede ser alienante, te puede estar esclavizando. Lo que haces en ese tiempo de ocio puede ser consumista. Ahora también puede ser creativo o puede ser enriquecedor, de acuerdo en lo que tú estés utilizando ese tiempo o tu mente en ese tiempo de ocio. Pero el mundo de hoy, mis hermanos, nos está encasillando, y nosotros vamos como adaptándonos al mundo de hoy. Nosotros nos vamos amoldando al mundo de hoy, lo que nos brinda el mundo de hoy. Y lo que hacemos en esos momentos de ocio va instruyendo nuestra mente, va capacitando nuestra mente, va enseñando nuestra mente. Y nuestro proceder, es decir, lo que hacemos después, nuestro comportamiento, entonces depende de lo que tenemos en la mente. Eso es lo que conozco, porque así hemos alimentado la mente. Eso es lo que conozco, es lo que tengo, es de lo que me he alimentado. Por lo tanto, así procedo, así me comporto. Y de ahí, entonces, he ahí la razón por la cual nos vamos adaptando al mundo, nos vamos amoldando al mundo, nos vamos conformando a este mundo. ¿Qué pensará el Señor acerca de este tema? De lo que está pasando en cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, respecto a lo que nos brinda el mundo. ¿Qué hacer? Veamos qué nos dice el Señor, y los invito para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 12. Algunos van a decir: no, ese versículo ya me la sé, ese versículo yo lo leo, ese versículo yo se lo puedo parafrasear al revés y al derecho. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y entonces la pregunta sería: bueno, ¿y si te lo sabes? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? Y vamos entonces a tomarlo y a reflexionar y a tomar decisiones al respecto, porque creo que es el momento de tomar decisiones. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La leo en otra versión, mis hermanos. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que sea el Espíritu Santo quien esté ministrando, Señor, en esta linda mañana. Seas tú en medio de nosotros, Señor. No tendría sentido, Señor, si tú no estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Y permite, Señor, que nuestros corazones y mentes estén dispuestas a recibir tu enseñanza y a vivirla en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de este versículo vamos a ver entonces que mi actuar es fruto de mi manera de pensar. Y vamos a hacer una pequeña aclaración de lo que encontramos aquí en esta porción de la palabra. En la Biblia, el término mundo puede referirse a la tierra, el término mundo puede referirse al universo físico, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando. Pero generalmente mundo casi siempre se refiere al sistema humanístico que está en contradicción con Dios. ¿Sí? Es bueno tener muy claro este concepto. Cuando se habla de mundo, entonces se puede estar refiriendo a los seres humanos que viven aquí, pero puede estar refiriéndose al sistema de valores corruptos del mundo. Satanás, mis hermanos, ese enemigo común nuestro, tiene su propio sistema de valores contrario a Dios, y eso lo podemos ver en muchas partes de las Sagradas Escrituras, particularmente en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, encontramos ahí una descripción de lo que es ese Dios con D pequeña. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 16, ahí se detalla lo que el sistema de Satanás promueve. Y es donde le caemos en el juego a Satanás. ¿Qué es lo que promueve Satanás? Satanás promueve los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del hombre o la vanagloria de la vida. Satanás le apunta a esos tres aspectos. Porque cuando uno se pone a ver los pecados, mis hermanos, los pecados imaginables o lo que nos podamos imaginar, se pueden encasillar en una de esas tres partes: la envidia, el orgullo, la mentira, el adulterio, el egoísmo, y surgen muchos más de esas tres raíces que acabamos de mencionar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El problema, iglesia, es que muchos de nosotros, por no decir todos, nos vamos adaptando al mundo de hoy, de muchas maneras. Nos vamos conformando, vamos aceptando lo que el mundo nos entrega, vamos aceptando lo que el mundo nos presenta, vamos aceptando lo que el mundo tiene y que nos llama a todos y cada uno de nosotros. Y por eso el mundo, mis hermanos, allá afuera, ¿qué es lo que estimula entonces? Si ya decimos que todos los pecados y nuestra debilidad está en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, ¿por dónde creen ustedes entonces que el mundo va a estimular para llegar a nosotros? ¿Qué creen? ¿Que por dónde nos va a atacar? ¿Por dónde?
No, pero ¿en qué parte nos va a atacar? Si saben que todo se puede reunir en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, ¿por dónde cree que nos va a mandar? A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria. Porque esa lo podríamos decir, es la debilidad. ¿Por dónde vas a atacar al enemigo? Ay, si acabamos de decir que todos los pecados se pueden encasillar en esas tres raíces, entonces ¿por dónde va a estar el sistema de Satanás? En esas tres raíces. Por eso es que Pablo dice, no se adapten al mundo. Hermano, eso es lo que está pasando, nos estamos adaptando al mundo. Nos estamos acomodando a este mundo, nos estamos amoldando a este mundo. ¿Y qué es lo que dejamos precisamente cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Cuando empezamos a caminar con Cristo, ¿qué es lo que quizás dejamos, pues, que decimos que dejamos? El mundo. Y nos estamos adaptando a Él. Nos estamos amoldando. Desafortunadamente, mire, paso a paso, poco a poco, nos vamos adaptando o vamos aceptando entonces lo que nos ofrece el mundo. Y cuando uno lee en Isaías 55, versículo 7, y dice que venir a Dios implica renunciar a nuestros propios caminos y pensamientos. ¿Y realmente estamos renunciando a nuestros propios principios y pensamientos? Cuando realmente los principios y pensamientos de cada uno de nosotros o de muchos de nosotros, ¿quién los está rigiendo? El mundo. Pero miren lo que uno encuentra en Isaías 55:7. Bueno, si usted está con el Señor y empieza a caminar, está renunciando a sus propios principios y caminos y pensamientos, es lo que dice ahí. Por eso, y nosotros en algunas vigilias hemos hablado, hemos presentado este libro del progreso del peregrino. Y qué bueno recordar la invitación que se nos hace a través de ese libro, donde se describe la posición del creyente como teniendo sus ojos mirando hacia ¿dónde? Hacia el cielo, mirando hacia el cielo, pero teniendo en sus manos ¿qué? El mejor de los libros, mis hermanos. Así se describe. Esa invitación nos hace el Señor nos hacen a través de ese libro. No se nos puede olvidar. Qué bueno recordar eso siempre. Ahora, ¿qué es el pecado para el mundo, hermanos? ¿Qué hace el mundo con el pecado? Díganme. Vea. Claro. Lo disfruta, lo aplaude. Eso hace el mundo. ¿Qué hacen los medios de entretenimiento ahora que iban a mencionar? Nos incentivan a envidiar, hermanos, a pecadores, comparándonos, y nos invitan entonces a compararnos con gente hermosa, con gente adinerada, con gente famosa. Eso no hace la industria del entretenimiento, los publicistas. Y entonces a menudo esa popularidad, ese dinero y esa belleza, ¿cómo nos hace sentir el mundo? ¿Qué estrategia? Dígame, ¿cómo se siente uno muchas ocasiones cuando ve ese triunfo y ese éxito y esa grandeza de esas personas y esa belleza? Una insatisfacción en nuestras propias vidas. Y entonces esa insatisfacción, ¿a qué te está invitando? ¿A qué te está animando? Hacer otras cosas para quizás lograrlas, hacer las cosas que me brinda el mundo. Pero miren que todas esas estrategias poco a poco vamos cayendo en ellas. Y entonces los publicistas, los que anuncian, los anunciastes, se aprovechan de nuestra tendencia natural de amar al mundo, porque esa es la tendencia natural y se aprovechan de eso. Yo veía esta semana un informe de los aspirantes a la gobernación y a la alcaldía, como muchos estudiosos ya analizaban
la mirada en el afiche. No, es que vea, el 30% en los primeros 10 segundos le miraba la cara. En los otros le miraba el aviso. En los otros miraba los colores. Ya los publicistas analizan todo ese tipo de cosas de quiénes, de nosotros, y aprovechan de eso. Entonces estimulan todo eso en nosotros. Y entonces estimulan ¿qué? Para que recordemos. ¿Cuáles son las 3 raíces donde podemos encasillar todos los pecados? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso es lo que estimulan entonces los publicistas. Tremendo eso. Entonces adaptarse al mundo, amoldarse al mundo, amar al mundo, significa estar entonces dedicado a los tesoros del mundo, estar dedicado a las filosofías que nos entrega el mundo y estar entonces adaptándose a las prioridades que nos entrega el mundo, que nos presenta el mundo. Y Dios le dice a sus hijos, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Hay muy poquitos. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. Y el Señor le dice a los hijos que establezcan sus prioridades de acuerdo al sistema de valor eterno. No aquí, a esto que es pasajero. Que establezcan sus principios, pero allá, más allá del sol, en lo que es eterno. Así nos dice el Señor a sus hijos. Porque nos dice, bueno, buscar primero el reino de Dios y su justicia. No nos dice en la palabra. También nos dice que nadie puede servir a 2 señores, ¿sí? Y no podemos estar entonces dedicados a Dios y dedicados también al mundo al mismo tiempo. No podemos. Pero saben que muchas veces caemos en esa trampa. Queremos estar caminando con el Señor, estar con el Señor, pero estar también en el mundo y con las cosas del mundo, adaptándonos al mundo. Y se nos olvida, hermanos, que cuando entramos a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo, Dios nos da la capacidad de salir del estilo de vida que tiene el mundo, del estilo de vida corrupto del mundo. Dios mismo nos da la capacidad de salir de ahí. Porque a veces decimos, no, es que no soy capaz, es que el mundo me atrapa. Pero cuando nosotros hacemos parte de la familia de Dios, Él mismo nos da esa capacidad de salir del mundo corrupto. Cuando nosotros entramos a la familia de Dios, nos convertimos en ciudadanos ¿de dónde? De otro reino, del cielo. No nos puede olvidar eso. Cuando entramos en la familia de Dios por medio de la fe en Cristo, nuestros deseos giran ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Hacia allá deben girar. Y empezamos entonces a acumular tesoros ¿dónde? En el cielo, no aquí, porque aquí se pueden corroer. No se nos puede olvidar eso. Cuando entramos a ser parte de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante, es eterno y no temporal. Lo importante es lo que trasciende lo eterno, no esto aquí temporal. Entonces por eso debemos dejar de amar y de adaptarnos al mundo. Y ¿saben el problema? ¿Cuál es el problema cuando nos amoldamos al mundo, cuando nos adaptamos al mundo? Es que, ¿sabe qué se paraliza? El crecimiento espiritual. Ya, ahí para todo. Y en lugar de crecer, empieza a disminuir. Y entonces, pero lo más grave es que entonces ya nosotros nos convertimos en seres inútiles en el reino de Dios. Tremendo eso. Ese Juan Calvino dijo alguna vez, que recordado Juan Calvino, y esto me estruja, hermanos, y dice: el corazón humano es una fábrica de ídolos
Y se pone a analizar y a profundizar en esta frase y tiene toda la verdad. Porque nosotros los seres humanos fabricamos ídolos de cualquier cosa. Ahora olvídate que ídolo es solamente esa figura de yeso que tiene ahí. No, hay muchas cosas que las hacemos ídolos en nuestra vida. Cualquier deseo apasionado que tú tengas en tu corazón, que no esté puesto por Dios ahí, para la gloria de Él mismo, entonces se puede convertir en un ídolo. Mire qué fácil. Cualquier pensamiento, ojo, ni siquiera acción que tengas en tu corazón, que no sea para darle la gloria a Dios, se puede convertir en un ídolo. Entonces podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Entonces amar al mundo, adaptarse al mundo, amoldarse al mundo es idolatría. Así de sencillo. Debemos ser cautelosos, iglesia, con todo lo que compita con Dios. Debemos ser muy cautelosos con todo lo que esté ahí enfrentado a la voluntad del Señor, con todo lo que le quite el primer lugar a nuestro Señor y Salvador. Debemos ser muy cautelosos, totalmente cautelosos. Y entonces nos dice, bueno, no se adapten al mundo. Pero lo más hermoso de todo esto es que nos dice qué de hacer y de qué manera. Y entonces en lugar de adaptarnos al mundo nos dice, bueno, transformen sus vidas, cambien. Pero no de cualquier manera, porque algunos dirán, bueno, entonces me tengo que empezar a vestir diferente o qué, cambiar de corte de cabello. No es eso. Es hacer un cambio de adentro hacia afuera. Ese es el cambio. Y nos dice, transfórmense mediante ¿qué? La renovación de la mente. Tremendo. Transfórmense mediante el cambio de manera de pensar. ¿Cuántas veces hemos leído un versículo como este? ¿Y te has transformado? Hay que empezar entonces ¿con qué? Para la transformación. A renovar la mente, a renovar los pensamientos. O si no, entonces esto pasa a ser una lectura ahí nomás. Pregúntate cuántas veces has leído un versículo como este, pero cuántas veces has reflexionado y has tomado decisiones. Entonces no se adapten al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, de los pensamientos. Y específicamente Pablo aquí dice que debemos cambiar en nuestra forma de pensar, renovar nuestras mentes, para que podamos entonces empezar a comprender la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas. Una voluntad que es agradable y perfecta. Pero realmente ¿cuándo nos hemos enfrentado realmente a conocer esa buena voluntad de Dios para nuestras vidas, pero teniendo la transformación mediante la renovación de la mente? Porque no hay otra forma de comprobar esa buena voluntad del Señor. Es con una transformación que tú tengas. Ahora no nos engañemos, hermanitos. ¿Nos agrada el placer? ¿Quién dice que no? No nos engañemos, nos agrada el placer. ¿Nos agrada el estatus? También nos agrada. ¿Nos agradan las posesiones? También. Pero créanme, y ahorita hablaba mi esposita, el Señor puede continuar proporcionándonos placer, posesiones y estatus, pero de varias formas.
Pero el Señor nos invita entonces a reflexionar y nos anima a aprender a reflexionar sobre la vida bajo el contexto de una pregunta. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Te has preguntado? ¿Qué quiere Dios para mí? Porque la pregunta que sin duda alguna reina en cada uno de nosotros es: ¿qué quiero yo? A mí me gusta, y empieza uno a hacer la lista. Pero ¿te has preguntado qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios en ti? ¿Te has preguntado cómo pues se puede usar tu vida para cumplir los propósitos de Dios? ¿Nos hemos preguntado eso? Pero la idea no es hacer la pregunta y que se quede sin respuesta. ¿Qué respuesta has tenido? Y esa misma respuesta te la da el Señor. ¿Cómo puedes usar tu vida para cumplir los propósitos de Dios? Ojo, y lo más importante es cumplir los propósitos de Dios y no cuáles propósitos. No, el mundo déjelo allá. Lo más importante, claro, que se cumplan los propósitos de Dios y no los míos. Pero nosotros siempre anteponemos cuáles propósitos, los míos. Entonces anota ahí, yo no sé, para que no se te olvide, hombre, yo, ¿qué puedo hacer para que se cumplan los propósitos de Dios y no los míos? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿En qué quiere Dios que yo le sirva? Ahorita mi esposa hablaba, ¿sabe cuántos talentos hay ahí sentados que se pueden poner ahí al servicio del Señor? Hermanitos, la transformación que nos pide el Señor se da mediante el cambio de manera de pensar. Esa transformación se da mediante la renovación de la mente, la renovación de nuestros pensamientos. Ahí tal cual, ahí no da lugar a ninguna otra interpretación. Esa transformación se da mediante la renovación de la mente. Y otro escritor escribe acerca de la mente y me encantó lo que encontré ahí. Miren lo que escribe este personaje respecto a la mente. Lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo. ¿Qué fue el planteamiento de la introducción? Cuando lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo, le podríamos agregar de ocio, o sea, ese extra de lo que hacemos habitualmente, en lo que queramos. Entonces, vuelvo a repetir, lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queramos, eso es lo que somos o lo que pronto seremos. Tremenda frase. ¿En qué meditas tú cuando tienes tiempo? ¿En qué piensas? ¿En qué sueñas? ¿Qué quieres tener? Entonces él dice, eso que estás pensando es lo que eres. Y si no lo eres en el momento, es lo que vas a hacer. Tremendo esto. Es una realidad. Mi actuar es fruto de mi manera de pensar. Entonces nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen las personas que llegaremos a ser. ¿Y eso lo hace quién? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Tremendo esto. Es una realidad, hermano. Miren,
La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cuánto afectan a nuestras vidas los pensamientos que ocupan nuestra mente, y los afectan profundamente. Lo que tengamos aquí en la mente, nuestros pensamientos, afectan profundamente lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, cómo procedemos. Pero a veces se nos olvida esta realidad, esta verdad de la vida. Y la palabra de Dios en este versículo, mis hermanos, nos advierte que la renovación de la mente es una de las claves para la vida transformada. La renovación de esta manera de pensar de tu mente es la clave para transformar nuestras vidas. Debemos entonces, hermanos, debemos prestar mucha atención a este tema si es que aspiramos a tener una vida que se nutre, una vida que avanza, una vida que crece. Y les digo con toda honestidad que la única manera, o bueno, la mejor manera de entonces cambiar esa manera de pensar y de renovar la mente es por medio de las Sagradas Escrituras. No hay otra. A veces un libro de allá afuera, si no lo conoces bien, si tú no estás bien enfocado aquí en la palabra, te puede trastornar bastante. Debes tener mucho cuidado con un libro diferente. Por eso primero hay que conocer el billete bueno para distinguir el billete falso. Entonces, hermanitos, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, eso no es de ninguna manera espontáneo. Aunque a veces nos valemos de la frase, no, es que yo, lo que hice, lo hice sin pensar. ¿Ustedes creen que eso es válido? Lo que hice, lo hice sin pensar. No, es que no estaba, no. Hombre, ¿y eso se dice para qué? Para explicar algunos acontecimientos. Pero la verdad es que toda acción es fruto del pensamiento. Así tú no digas que vas a hacer algo en ese momento, de pronto en tu mente ya lo habías llenado antes que ibas a hacer eso, o ya tu mente está adiestrada a tener esa dirección. Entonces, aun cuando no hayamos tomado conciencia de que ese pensamiento se había formado en nosotros, a veces entonces obramos de esa manera, porque ya la mente ahí está. Por eso se hablan tanto de los mensajes subliminales. ¿Han escuchado de eso? En la publicidad y en muchas cosas hay unos mensajes por ahí subliminales que uno no los capta, pero que la mente sí los está recibiendo. Y los publicistas aprovechan esa parte. Y somos conscientes, pero la mente está. Y por eso obramos de esa manera. Por eso nos incitan algunos publicistas a que consumamos algunos productos, porque está el mensaje subliminal. La verdad, iglesia, es que toda acción es el fruto de un pensamiento, aun cuando no hayamos tomado conciencia. Y saben, Jesús señaló este principio allá en el Sermón del Monte. Quizás también lo hemos leído, pero no hemos de pronto reflexionado a profundidad, pero el Señor nos dice esto. Porque el Señor en el Sermón del Monte mostró de Dios que el juicio de Dios no vendrá por nuestras acciones, sino por los pensamientos que lo engendraron. Y ustedes dirán, ¿y dónde dice? No es en el Sermón del Monte. Ahí en Mateo 5, versículo 27 dice que el verdadero pecado de adulterio comienza ¿dónde? Cuando van al lecho. ¿Dónde comienza? Cuando codicia, o sea que, por Dios, en el pensamiento. Miren que ahí está en el Sermón del Monte.
El pecado del asesinato, ¿dónde comienza? ¿Ah? Sí, pero ¿y en qué momento? Miren qué detalle ese. Cuando el Señor, inclusive cuando nosotros pensamos que alguien es un idiota, ¿lo estamos qué? Lo estamos matando, según el Sermón del Monte, en Mateo 5:21. Tremendo. Entonces las acciones son frutos ¿de qué? Del pensamiento, hermanos, de lo que hay en la mente, por eso hay que renovarla. Entonces, si no son cambiados esos pensamientos, generarán entonces actos que expresan lo que ha ocupado durante largo tiempo nuestra mente. En este texto de hoy, hermanos, el Señor a través de Pablo nos exhorta entonces a resistirnos al mundo, a no amoldarnos a él. Nos tenemos que resistir al mundo, a todo lo que nos está brindando, a lo que nos está invitando el mundo. Y saben una cosa, esa lucha, esa resistencia al mundo, mis hermanos, eso no se logra con acciones tan sencillas como la de, no, es que no bailo ni fumo. Y muchos cristianos entonces ya estoy hecho. Yo ya no soy del mundo. ¿Me hago entender? Muchos de nosotros nos contentamos entonces con decir que hemos sido transformados porque ya no bailo y ya no fumo. Yo creo que esto va más allá. Esto no se hace con acciones tan sencillas. Porque el mundo lo que pretende es amoldarnos, moldearnos a la cultura predominante del tiempo de hoy. Eso es lo que quiere el mundo, atraparnos allá. Y uno de los medios principales que utiliza es la infinidad de mensajes que nos vende el presente sistema perverso en el cual estamos inmersos. Porque estamos inmersos en un sistema totalmente perverso, dañado. Y a veces esos mensajes son abiertos. Y de pronto le dan a uno la facilidad de captar que no son correctos. A veces son fáciles de detectar. Pero en la mayoría de los casos los camuflan. Son sutiles y no nos damos cuenta, mis hermanos, y entonces nos hacen parecer como que fueran inofensivos. Y ahorita que estamos cercanos al 31 de octubre, miren qué inofensivo nos hacen ver un disfraz. Qué inofensivo, y uno encuentra respuestas. No, es que mi hijo y mi nieto, es que se va a disfrazar de angelito, tan lindo. Entonces nos hacen ver inofensivo la participación de una fiesta, en una fiesta satánica. Y nos hacen ver inofensivo entonces unirse en yugo desigual. No, pues qué problema, es que yo soy creyente, pero no, es que él no es creyente, pero el Señor dice no se unan en yugo desigual, pero el mundo nos lo hace ver como inofensivo. ¿Y qué pasa? Aquí en esta iglesia ha pasado así, que el no creyente se arrastra al creyente. Eso es lo que generalmente pasa, por eso el Señor lo advierte, pero nos hacen ver inofensivo eso. Nos hacen ver inofensivo como el amor entre dos personas del mismo sexo. No, es que lo importante es que se amen. Nos hacen ver inofensivo como el decirle tonto a otro, pero ya acabamos de ver cómo para el Señor, cómo interpreta esto. Por esta razón, el creyente debe trabajar en la renovación de la mente. Por esta razón es que tú y yo debemos trabajar en la renovación de nuestros pensamientos, en el cambio en nuestra manera de pensar. Debemos trabajar, es una obligación de cada uno de nosotros.
Entonces me podrán preguntar, pero bueno, ¿y cómo lo logro? Suena muy fácil. Bueno, ¿cómo logro entonces la renovación de mi mente? ¿Cómo lograrla? Y podríamos decir que se podría lograr de dos maneras. En primer lugar, debemos identificar cuáles de esos pensamientos no son dignos del Señor y llevarlos entonces cautivos a la obediencia de Dios. Identificar qué pensamientos no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Cuáles pensamientos no son dignos para el Señor? ¿Qué significa eso? Desechar esos malos pensamientos. Todo lo que no esté alineado con la voluntad del Señor, desechar esos pensamientos. Entonces, pero la mente humana es potente. Entonces, que fuera tan sencillo como hace uno en el computador que dice borre y chao y no se vuelve. La mente humana es muy potente. Y entonces desechamos un pensamiento y entonces ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Y viene lo segundo. Entonces lo primero es desechar esos pensamientos que no estén alineados con el Señor. Y lo segundo entonces es que la mente no trabaja al vacío. Entonces hay que llenar entonces ese pensamiento que se desechó y hay que llenarlo con un buen pensamiento, con un pensamiento que esté alineado con la voluntad del Señor, que sea digno del Señor. Entonces se saca lo malo y se entra lo bueno. Eso es lo que hay que hacer. Ahí está la solución para renovar nuestra mente. Entonces, hermanitos, es allí donde ocupamos la mente, entonces, con la verdad de Dios. Desechamos el pensamiento que no está alineado con el Señor y llenamos nuestra mente con un pensamiento con la verdad de Dios. Eso es hermoso. Es la solución. Pero si tú desechas esto, no, es que esto no, sí, esto no está con el Señor y te quedas acá mismo fácilmente, te llega de pronto aumentado, te llegan muchos malos pensamientos más. Te desechas y reemplazas por uno bueno. ¿Qué hay que hacer? Entrar entonces la verdad de Dios en nosotros. Entonces ahí donde decimos, bueno, entonces hay que meditar en la palabra de Dios, porque esa es la verdad de Dios. Ese es el pensamiento bueno por el que tenemos que reemplazar los malos, los desechados. Debemos alimentar nuestra mente con pensamientos que produzcan una transformación en nuestro carácter y una transformación en nuestro actuar. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos un reto tremendo. Y ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice que el que permanece en Dios, eso sí es tremendo. El que permanece en Dios debe vivir como ¿quién? Ayúdenme. Como dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Tremendo reto. Como vivió Jesús. ¿Qué reto tenemos nosotros para permanecer en Dios? Y Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos entrega también otra perla hermosa, maravillosa, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y estamos hablando de la renovación de la mente, de la renovación de los pensamientos. Y miren qué belleza nos encontramos aquí. Iglesia. Ojo pues, hermanitos, que el mundo de alguna manera nos está moldeando. De alguna manera nos estamos dejando moldear por el mundo. Nos estamos adaptando al mundo. Es hora de tomar conciencia, hermanos. Es hora de tomar decisiones.
y apartarnos del mundo, ponerle freno a estas cosas del mundo. Es hora de tomar decisiones, es hora de reflexionar profundamente acerca de este tema. Necesitamos una transformación real y no una transformación escrita aquí en un versículo simplemente. Hagamos real la palabra del Señor, hagamos real la petición del Señor. Necesitamos ser cambiados. Hasta en la alabanza, en alguna alabanza le decimos, porque necesito ser cambiado, Señor. Y esto lo logramos mediante la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestros pensamientos. Pero entonces pregúntate, ¿cómo estás alimentando tu mente? ¿Qué estás llevando a tu mente? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué revistas lees? ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Qué sitios frecuentas? ¿Qué programas ves en la televisión? ¿Qué tiempo le estás dedicando a las redes? Hermanos, da tristeza pensar que muchas veces ni vienen al culto porque entonces se durmieron muy tarde porque se quedaron viendo televisión o jugando con el celular. Hermanos, esa excusa es así. ¿Qué estás llevando a tu mente? ¿De qué estás nutriendo tus pensamientos? Ponte a pensar y toma decisiones. ¿Qué amigos tienes? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente en esos momentos de ocio? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando meditas? En esos momentos cuando puedes pensar y meditar, ¿qué te ilusiona? ¿Con qué sueñas? Y con eso estás alimentando tu mente. Recuerda que así eres o así vas a ser, de acuerdo a tus pensamientos. ¿Qué te pone a vibrar? ¿Consideras, hermanito, que con el tiempo que le dedicas a la lectura de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, con ese tiempo vas a lograr la renovación de tu mente? ¿Y sabes qué es lo más triste? Si no lees la palabra de Dios, no esperes renovación de tu mente. Con el tiempo que le dedicas a la lectura de la palabra de Dios, consideras que tu forma de pensar está cambiando, se está renovando. Porque recordemos que hay que desechar, pero hay que ingresar la verdad de Dios. Solo con la palabra de Dios vamos a anhelar aspectos diferentes. Solo con la palabra de Dios vamos a tener renovación clara de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y por ende vamos entonces a actuar y a obrar diferente. Porque mi actuar es fruto de mi manera de pensar. Por eso es que hay que renovar primero la manera de pensar. Por eso hay que renovar nuestra mente.
para poder experimentar una transformación en nuestras vidas. Con la palabra de Dios se va a generar en ti un cambio. Otra persona, una persona diferente. Tu actuar, hermanito, es fruto de tu manera de pensar. Tu actuar es fruto de tu manera de pensar. Vamos pues, hermanos, a renovar nuestras mentes. Vamos a renovar nuestra manera de pensar para que experimentemos una transformación en nuestras vidas y así entonces ponerle freno al mundo, ponerle freno a lo que el mundo nos invita, ponerle freno a esta adaptación del mundo que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Padre, perdón, porque ¿cómo es posible que años atrás, tantos años atrás, tú escribas a través de Pablo, no se adapten al mundo? Y así seguimos hoy, Señor, y quizás más. Reconocemos, Señor, que hemos caído en este pecado. Reconocemos, Señor, que hemos caído en las artimañas del sistema corrupto del mundo, que en muchas ocasiones, Señor, es manejado por nuestro enemigo para hacernos daño. Y de una manera sutil, Señor, nos va amoldando al mundo, a sus ideas, y vamos cayendo en su juego. A veces sin darnos cuenta, Señor, sutilmente. Por eso en tu sabiduría, Señor, nos enciende las alarmas y nos dice, no se adapten, ojo, cuidado. Transfórmense. Y háganlo a través del cambio en sus mentes y en sus pensamientos. Gracias, Señor. Perdónanos porque en lugar de llenar nuestra mente y nuestros pensamientos con tu verdad, Señor, mucho de nuestra mente está con las cosas del mundo, Señor. Los placeres, el estatus, las posesiones, sabiendo que tú mismo nos puedes continuar brindando este tipo de cosas. Pero estando en tu voluntad y en tu dirección. Perdón, Señor, porque hemos caído en este pecado. Reconocemos, Señor, como pueblo tuyo, que nos hemos ido amoldando a este mundo, que nos hemos adaptado poco a poco a muchas cosas del mundo que nos las hacen ver como inofensivas. Las cosas tuyas serán iguales ayer, hoy y siempre, Señor. Te pedimos con el poder del Espíritu Santo, Señor, que podamos ponerle freno a las cosas del mundo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a partir de hoy, a alimentar nuestra mente con tus cosas, con tu verdad, con tu voluntad. Ayúdanos a acercarnos más y más cada día a tu bendita y maravillosa palabra, que ahí encontramos tu voluntad, tu verdad, tu carácter.
Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a recibir con claridad lo que tú quieres en cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a identificar con claridad, Señor, cómo podemos realizar tus propósitos, tus prioridades, y no nuestros propósitos y nuestras prioridades. Te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Amén.